Bien, en el apartado C se nos pide determinar en qué posiciones la velocidad de la partícula alcanza su máximo valor. Entonces, volvemos a repetir la idea de que la energía mecánica es una constante, que llamamos E mayúscula, y es igual a la suma de la energía potencial, que es una función de la X, más la energía cinética, que también va a ser, por lo tanto, una función de la X. Es decir, sabemos que, me estaréis diciendo algunos, bueno, la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto es verdad. Lo que pasa es que la velocidad de la partícula va a depender de la posición en la que se encuentre la partícula en el pozo de potencial. De tal forma que si despejamos en esta primera ecuación la energía cinética, podemos ver que es una función de la X. Es igual a E menos E sub P por X, donde E es una constante. Y esto en particular, teniendo en cuenta la expresión que nos han dado para E sub P de X, será igual a E menos X cuadrado más 2X. Bueno, aquí he tratado de dibujar la forma que tendrá E sub C de X, es decir, la energía cinética como función de la X. Veis que tiene forma de parábola cóncava hacia abajo, es decir, tiene una forma invertida con respecto a la forma de la energía potencial, y esto es normal porque, claro, aquí vemos que esto lo podemos expresar, esta expresión que hemos obtenido para la energía cinética en función de la X, de una manera más canónica, como polinomio de segundo grado, pues tendría esta forma, menos x cuadrado más 2x más e, donde e es una constante, es el término independiente de este polinomio de segundo grado. Por lo tanto, como el coeficiente de segundo grado es negativo, la forma que tiene la parábola correspondiente es cóncava hacia abajo, es decir, tiene un máximo. Y ese máximo podemos ver que ocurrirá precisamente en el mismo punto en el que ocurría el mínimo de la energía potencial. La razón, bueno, podemos dar dos razones, ¿no? Que una razón más matemática, si queréis, si yo derivo esta expresión de la energía cinética en función de la x, lo que obtengo es menos 2x más 2. Y esto lo igualo a 0, tengo que la solución es x igual a 1, es decir, es el mismo punto en el que la energía potencial se hacía mínima. Y la razón más física que podemos dar para que el punto x igual a 1 sea el de la energía cinética máxima es que es precisamente el punto de energía potencial mínima. Es decir, para x igual a 1, a un metro, la energía potencial es mínima. Por lo tanto, como la energía cinética es igual a E menos E sub P, entonces, al ser E sub P mínima, en esta expresión, la energía cinética será máxima, porque la E sub P está restando en la expresión. Es decir, será una constante menos una cosa que es mínima, resulta que es algo máximo, ¿no? Entonces, la energía cinética será máxima. Por lo tanto, como la energía mecánica es constante a lo largo de todo el recorrido de la partícula, cuando la energía potencial es mínima, la energía cinética tendrá que ser máxima, ¿no? Esto se ve, es algo lógico. Entonces, bueno, aquí en el punto x igual a 1, que es el punto que llamamos de equilibrio, porque es el punto en el que la energía potencial se hace mínima, vemos que se alcanza el máximo de energía cinética y el mínimo de energía potencial. De tal forma que la suma de ambas se mantiene constante. Aquí vamos a tratar de dibujar la energía mecánica total, que será la suma de la curva verde y la curva azul, ¿de acuerdo? Y será algo como esto, ¿no? Será una cosita será algo así, será una línea recta horizontal, más o menos, ¿no? Daros cuenta que la parábola verde, que representa la energía cinética, no la he prolongado más allá de estos dos puntos, de este punto vamos a llamarle x sub 1 y de este otro punto que llamamos x sub 2 y que son lo que se llaman puntos de retroceso. ¿Por qué se llaman puntos de retroceso? Pues se llaman así porque la partícula en este pozo de potencial va a estar oscilando en torno a la posición de equilibrio. De hecho, esta expresión de la energía potencial es la de
un oscilador armónico, como veremos en problemas posteriores. Entonces, en esa oscilación, la partícula nunca puede ir más allá de x sub 2 ni más allá de x sub 1 hacia la izquierda. Es decir, no puede tener un valor de x, valor de la posición mayor que x sub 2 ni menor que x sub 1. ¿Por qué? Porque en esos casos la energía potencial sería mayor que la energía mecánica total, ¿vale? Esto es la energía, en rojo, la energía mecánica total. Entonces, claro, si prolongamos más allá de esos puntos, x1 y x2, si estuviéramos aquí, por ejemplo, pues tendríamos que la energía cinética tendría que ser negativa, para que la suma de ambas siga siendo igual a la línea roja, que es la energía mecánica total. Pero la energía cinética no puede ser nunca negativa, porque es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es un valor siempre positivo o cero como mínimo. Por lo tanto, no podemos ir nunca más allá de x sub 2 hacia la derecha ni de x sub 1 hacia la izquierda. Y esa es la razón por la que estos puntos se llaman de retroceso, porque la partícula cuando llegue a ellos, cuando llegue a x sub 2 moviéndose hacia la derecha, entonces alcanzará el punto de máxima elongación en esa oscilación y tendrá que volver hacia la izquierda, retrocederá hacia la izquierda. Y cuando llegue a x sub 1 sucederá lo mismo, tendrá que dar la vuelta y volver hacia la derecha. En definitiva, como conclusión de este apartado, el punto x igual a 1 metro es la posición que llamamos de equilibrio y es aquella en la cual la energía potencial es mínima, como hemos visto, y la energía cinética es máxima. Bien, en el apartado D se nos pide: consideremos ahora que la partícula se desplaza con una velocidad máxima de 20 metros por segundo. Determinar el valor de su energía mecánica y el intervalo de movimiento. Bien, entonces, si la velocidad máxima es igual a 20 metros por segundo, entonces tenemos que la energía cinética máxima será la que se obtiene con este valor de velocidad máxima, es decir, será igual a un medio de la masa, que son, bueno, voy a escribir la expresión, la masa por la velocidad máxima al cuadrado, y esto será igual a un medio por 0,03 expresado en kilogramos y por 20 al cuadrado. Este resultado será en julios, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es igual, si usáis la calculadora sale, ni siquiera hace falta calculadora, realmente es un cálculo que mentalmente se puede hacer, sale igual a 6 julios. Por lo tanto, ese es el valor máximo de energía cinética. Entonces, como lo que se pide es determinar el valor de su energía mecánica, bueno, la energía mecánica será igual, como siempre, a la energía cinética más la energía potencial y será una constante. En particular, hemos calculado el valor de la energía cinética cuando es máxima, que sabemos por los apartados precedentes que corresponde al instante en el que la energía potencial es mínima. Es decir, esto lo puedo expresar como energía cinética máxima más la energía potencial mínima, ¿de acuerdo? Y entonces esto es igual a 6 julios, que es la energía cinética máxima, y la energía potencial mínima hemos visto en el apartado A, que vale menos 1 julio, ¿de acuerdo? Entonces esto es igual a 5 julios. Por lo tanto, este es el valor que nos piden de la energía mecánica. Y el intervalo de movimiento, que también nos piden en el apartado, bueno, pues es precisamente el intervalo cuyos límites son los puntos de retroceso que hemos visto en el apartado anterior. Y esos puntos de retroceso son aquellos para los cuales los puntos de retroceso son aquellos
para los cuales hemos visto que la energía cinética se hace igual a cero. Es decir, son aquellos para los cuales la energía potencial es igual a la energía mecánica total y es igual, por lo tanto, a 5 julios. Entonces tenemos que ver para qué valores de la X, en esta expresión de la energía potencial, para qué valores de la X sucede que E sub P de X se hace igual a 5. Es decir, tenemos que resolver la ecuación E sub P de X igual a 5. Esto quiere decir que la ecuación es x cuadrado menos 2x es igual a 5. Y esto es una ecuación de segundo grado que tiene una forma normalizada o canónica como esta, ¿de acuerdo? X cuadrado menos 2x menos 5 igual a 0. Y que si la resolvemos, vamos a resolver aquí, aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado, esto es igual a, podéis comprobar que salen dos soluciones. Uno menos raíz de 6 y 1 más raíz de 6. Y, bueno, si usáis la calculadora veréis que estos dos puntos corresponden a las dos soluciones, x sub 1 igual a menos 1,449 metros y x sub 2 igual a 3,449 metros, donde he tomado 3 decimales. Bueno, y aquí he tratado de dibujar la situación, es decir, esos dos puntos, x sub 1 y x sub 2, serán los puntos de retroceso y el intervalo de movimiento de la partícula ocurrirá entre x sub 1 y x sub 2 todo el tiempo. La partícula oscilará, sabemos que oscilará porque, como hemos dicho antes, esta expresión de la energía potencial es la de un oscilador armónico y siempre que tengamos un pozo de potencial sabemos que la partícula abandonada a la fuerza del pozo de potencial, a la fuerza conservativa que está asociada a ese potencial, va a describir un movimiento oscilatorio en torno a la posición de equilibrio, que es la de energía potencial mínima. Bueno, pues el intervalo de movimiento de esa oscilación será entre x sub 1 y x sub 2, que son los dos valores, estos de aquí, que hemos calculado.